Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Águeda, Virgen y Mártir. Son pocos los datos históricos que se tienen de esta santa tan venerada en Sicilia. Murió mártir en el siglo III, por no haber aceptado la oferta de matrimonio del cónsul Quinciano. Es protectora de las mujeres que sufren cáncer de mama. Su nombre significa perla buena. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta memoria obligatoria, Santa Águeda, Virgen y Mártir. Al iniciar nuestra Eucaristía, pedimos la protección de esta santa por nuestras familias, por nuestra iglesia. Y le pedimos humildemente perdón de todas nuestras faltas y todos nuestros pecados al Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Imploramos, Señor, tu misericordia por medio de Santa Águeda, Virgen y Mártir, que supo agradarte siempre por los méritos de su virginidad y su fortaleza en el martirio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del primer libro de los Reyes. El rey Salomón reunió junto a él en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas, para subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto al rey Salomón en el mes de Etanim, el séptimo mes, durante la fiesta. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes, levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y todos los objetos sagrados que había en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Mientras tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida junto a él delante del arca, sacrificaban carneros y toros en tal cantidad que no se los podía contar ni calcular. Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza en su sitio, en el lugar santísimo de la casa, el santo de los santos, bajo las alas de los querubines, porque los querubines desplegaban sus alas sobre el sitio destinado al arca y resguardaban por encima el arca y sus andas. En el arca se encontraban únicamente las 2 tablas de piedra que Moisés en el Horeb había depositado allí, las tablas de la alianza que el Señor había hecho con los israelitas a su salida de Egipto. Mientras los sacerdotes salían del santo, la nube llenó la casa del Señor, de manera que los sacerdotes no pudieron continuar sus servicios a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Entonces Salomón dijo: El Señor ha decidido habitar en la nube oscura. Si yo te he construido la casa de tu señorío, un lugar donde habitarás para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Oímos hablar del arca en Efratá y la encontramos en los campos de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles griten de alegría. Por amor a David, tu servidor, no rechaces a tu ungido. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Este es un sumario, se dice, dentro del estudio bíblico.
que está haciendo aquí San Marcos. Nos estamos encontrando en el capítulo 6, ya un poco casi al final de este capítulo 6, del versículo 53 al 56. En este sumario, Marcos nos está diciendo, miren, esta es la actividad de Jesús. Vea la ñande yara o yapoa. Recuerden que desde el capítulo 5 comenzó con el sermón de las bienaventuranzas. Peñandembo eva ecuejina, peje iba ecueñande, pea la shawerua bm, pebe y cuponajangua, para que vivan en la dignidad de los hijos de Dios. Y entonces por eso ahora te hace el resumen. Fíjense, dice, Jesús que predica, la gente que comienza, y ya va pasando de boca en boca. Mando de coya y la internet, de coya y la WhatsApp, de coya y la televisión lleva. Pero sin embargo, queridos hermanos, igual. Jesús en 3 años, que iba caminando, en 3 años, lleva. Homo sarambía y cual cajina lleva. Más bajae. Homo sarambía hoy cuacá lleva peñan de yarañe, es decir, los valores y los principios que le curan a los hombres, a la humanidad, a la persona, a nosotros. Y entonces la gente enseguida, ya pues acá lleva, y entonces va de boca en boca. Todos se están enterando y así comienza el Evangelio. Jesús una vez más que atraviesa el lago. Esto también quiere decir, el atravesar el lago significa el que va venciendo dificultades. El hecho de atravesar el mar, el hecho de atravesar el lago, el hecho de caminar sobre el agua, todo eso significa vencer al mal. Porque el agua de por sí, el mar de por sí, significaba siempre el obstáculo, la dificultad que nosotros encontramos en la vida. Sin embargo, Jesús es capaz de atravesar. Jesús es capaz de caminar sobre el mal y vencerlo. Y entonces llegan de nuevo hasta este lugar, Genezaret, y atracaron allí. Y entonces la gente lleva enseguida. ¿Y por qué? Porque la fama de Jesús ya es muy conocida, esta fama. Jesús que se acerca principalmente con su humanidad. Tantas veces encontramos ya aquí en Marcos que cura a los enfermos, le devuelve la vista, le cura al leproso, le hace caminar al paralítico y así. Muchos milagros, digamos así, pero estos milagros que tienen su significancia profunda a través de los símbolos. Es la comunidad entonces que comienza a sanarse. El que estaba paralítico, es decir, una comunidad paralítica que no estaba haciendo nada hacia los demás. Una comunidad que estaba ciega. Entonces peñan de Yaramón Guerashbe. Ñañe Penuma Yayesa Peayeva. Está y Hañan de Abiteba lleva el cote de mi añan de indígenas, niños, familias. Algunas veces en la Yayesa Peayan de lleva y no nos damos cuenta que nuestra familia es tan importante para que podamos crecer bien, para que podamos formar bien a los hijos. Me preocupa y a la iglesia le preocupa tanto, ¿verdad? Que hay muchas familias que se juntan nomás. Algunos ya viven no sé cuánto, 18, 15, 20 años. Hoy coge cueve. A ver, último ve, ya ve no entiende ve y van a vive. Y así viven, ¿verdad? Vivimos sin hacer un camino real de salvación. Y después así también en muchas familias que vienen las peleas, vienen los problemas, las dificultades. Y no somos capaces de afrontar ante nuestros errores o nuestras limitaciones. Hoy el Señor nos invita entonces a hacer este sumario, a hacer este resumen. Su presencia nos cura a todos nosotros. Por eso dice, ellos apenas se enteran de que Jesús está llegando, vinieron corriendo, ¿verdad? En todas partes donde Él entraba. ¿Y qué hacen al reconocerlo? Entonces dice, traen a los enfermos en sus camillas y le ponen ahí delante de Él hasta el lugar donde sabían que Él estaba. Y entonces le rogaban, interesante esto, le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y los que lo tocaban quedaban sanos.
Queridos hermanos, upeaco y seina. Ñande ñaña piano, llevas allá aunque sea. Ña tante amina, si yo que fuera. Vamos a acercarnos al Señor. El solo hecho de tocar el fleco del manto del Señor, el solo hecho de levantar los brazos hacia Dios, el solo hecho de arrodillarnos ante Dios, eso ya es el primer elemento para que comience un camino de sanación de parte de Dios para con nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que salga al encuentro de los más alejados y excluidos que viven en la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos presos, para que sean respetados en su dignidad y reivindicados en sus derechos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que dialoguen y busquen solución a los conflictos y necesidades, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre impulsemos una pastoral abierta para los alejados y actuemos con misericordia con todos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre rico en misericordia, escucha todas nuestras oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Águeda, así como quisiste aceptar su glorioso martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre de tus mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. Santo,
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con mucha fe decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesús nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Oración final. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Águeda entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,